Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. No sé a qué horas vayan a ver este video. Bien, pues les mando un saludo. Es un gusto volverles a saludar una vez más. Esperando se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a iniciar con una unidad nueva que se llama la Fundación de las Ciudades Americanas. Aquí, ojo, no significa que en América no hayan existido ciudades. Evidentemente existían ciudades mesoamericanas y existían ciudades incas, ciudades en la región andina, eh, pero no nos vamos a referir a ellos, nos vamos a referir al ciclo de las fundaciones urbanas hispanas en América. Ese choque cultural que existirá entre el viejo continente y el llamado Nuevo Mundo, donde se encontrará principalmente la región mesoamericana y la región de los Andes, como estos europeos que vinieron a este territorio van a comenzar a generar estos asentamientos para comenzar a tener, por así decirlo, núcleos de control. Y eso es lo que vamos a comenzar a esbozar, ¿vale? Ya en las sesiones anteriores estuvimos hablando de los antecedentes para poder hablar de la arquitectura virreinal, evidentemente hablar de los antecedentes europeos, hablar de la Baja Edad Media, de la arquitectura en Iberia, del 480 italiano. Estuvimos platicando sobre el clero secular y el clero regular, la iconografía cristiana, platicamos qué es el plateresco, en fin. Teniendo ya ese bagaje previo, ahora platicaremos sobre las expansiones territoriales de la Corona de Castilla y Aragón, el ciclo de las fundaciones urbanas en América y la reorganización territorial, y la variedad de emplazamientos humanos, su traza y primeras construcciones. Evidentemente un esbozo por el poco tiempo que tenemos, ¿vale? El objetivo general de esta unidad, que es muy breve, será comparar los nuevos esquemas propuestos por España y Portugal para la reorganización del territorio americano, así como los nuevos géneros de edificios que complementaron estas trazas, ¿vale? Es pertinente primero que hablemos de este matrimonio, de Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, que eran primos y que en 1475 hasta 1504 estuvieron juntos porque se muere Isabel I de Castilla y se habla de la dinastía de los Trastámara. Será la dinastía reinante. ¿Qué pasa al momento de que se casan? Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, como representantes máximos de la corona de Aragón y de la corona castellana o de Castilla, van a tener un matrimonio real en donde, digamos, unen fuerzas, unen esfuerzos, intereses, pero no propiamente se unifica el territorio. Será hasta con su nieto, Carlos V, o también llamado Carlos I, ya veremos por qué se dio eso, quien termina heredando los territorios de los abuelos, y que se podría hablar ya de una España. Pero hasta este momento estamos hablando de dos territorios, Corona de Aragón y la Corona de Castilla. Por ahí tenemos Portugal y el Reino de Navarra. Será importante entender que además estas coronas, bajo la jerarquía principal de la reina y del rey de la corona, se van a encontrar otros pequeños reinos, ducados, marquesados, etc. Porque tiene un esquema muy medieval, muy feudal. Tenía un esquema muy feudal, donde está el señor feudal y sus diferentes siervos y sus diferentes señores feudales con diferentes títulos nobiliarios. Hay que reconocer que ese era el esquema que tenía la península ibérica en la época de contacto con América. Estos dos reyes se van a caracterizar porque justamente en el año 1492, y lo vemos ilustrado aquí en una pintura de Francisco Pradilla del siglo XIX, en 1492, sí, el mismo año en donde Cristóbal Colón llegó a América, que por cierto no fue el primero, se habla de que fueron realmente vikingos quienes llegaron a la parte norte de América, 500 años antes. Podemos entender que bajo otra idea, otra finalidad, bueno, finalmente llegaron Cristóbal Colón a lo que buscaban, que eran las Indias. O sea, llegar, ahorita les explico,
llegar al extremo oriente, al lejano oriente. Y bueno, ahorita platicamos eso. Pero en 1492, justamente ese año de gloria para la península ibérica, unen esfuerzos la reina Isabel, el rey Fernando, llegan a Granada, que era el último bastión islámico, aquí, el reino de Granada, y ganan la guerra al reino nazarí de Granada y expulsan a los musulmanes de esa región. Por lo tanto, con ese hecho se da fin a la lucha de reconquista que se había mencionado anteriormente, que inicia a partir de las cruzadas, que fue en torno al año 1100, 1200, que poco a poco los territorios cristianos del norte de la península comenzaron a reconquistar los territorios que eran visigodos, que estaban bajo el poder islámico, hasta que concluyó en 1492 con la toma de Granada. Y aquí será muy importante mencionar como un contexto general que Granada se caracteriza por la Alhambra, este gran conjunto palaciego de origen islámico, que tiene diferentes espacios muy característicos, con una arquitectura y una decoración muy específica, muy atractiva, que la corona de Castilla y la corona de Aragón no destruyeron, terminaron apropiándose de ella y usándola a sus intereses. Algo así como la mezquita de Córdoba que vimos en la sesión anterior, que en lugar de destruir la mezquita de Córdoba, terminaron utilizando su sistema estructural para colocar una catedral, generando una mezcla entre lo gótico y lo islámico, dando un fruto al plateresco, ¿vale? También por esta influencia que va a ir llegando de lo renacentista durante el siglo XVI. La Alhambra, para que tengamos un bagaje visual o reconozcamos, nos acordemos o conozcamos la Alhambra, pues tiene escenas como estas. Aquí estamos viendo el patio de los leones con una rica decoración geométrica, en el cual hay mocárabes en la parte interior de los arcos, o sea en el intrados, estos son mocárabes. Podemos ver patrones geométricos con esta textura muy específica. Hay un horror al vacío, no hay vacío, al contrario hay una exageración de la decoración y no dejan detalles sin decorar. El tipo de capitel, el tipo de la caligrafía que están empleando también en estos arabescos y en estos grutescos y elementos con hojas y enramados, y etcétera. El manejo tan característico del patio, de los elementos vegetales, de la cerámica utilizada para las cubiertas. Aquí tenemos a la Alhambra y el Palacio de Carlos V, sí, el nieto de los Reyes Católicos, que en 1526 ya estaba aquí edificado, para imponer la autoridad de España, ahora sí ya propiamente España, sobre todo este palacio nazarí, este conjunto palaciego de la Alhambra, en donde podemos encontrar la Medina, propiamente la ciudad, la Puerta de la Justicia, uno de los accesos principales al conjunto, el Palacio de Carlos V. Al norte tenemos los palacios nazaríes, que son los que son muy fotografiados, el Partal, que es parte también del conjunto, el Generalife, que se encuentra ya extramuros y bajando parte de la colina, y la Alcazaba, que es un edificio de tipo fortificación. Aquí hay una vista desde el norte hacia el Palacio de Carlos V, que también habíamos mencionado, ya como una etapa entre donde el plateresco tenía ya un lenguaje más renacentista, que se le puede llamar a la etapa purista o plateresco renacentista, porque tiene ya almohadillados, ritmos, el manejo del patio circular, que es un esquema muy del Quattrocento toscano. En contraste con esta arquitectura, que no podemos decir que es una arquitectura mudéjar, porque no es la mezcla del gótico y lo islámico, sino es arquitectura islámica. Aquí sí hay una arquitectura islámica, con los diferentes espacios, patios, elementos característicos de esta arquitectura. Bien, ¿qué pasa al momento que toman Granada en 1492? Hay que recordar que para ese entonces ya había caído el Imperio Bizantino, Constantinopla,
que era el gran, por así decirlo, la gran aduana entre Asia y Europa, estaba bajo el poder de los otomanos. Este grupo islámico, esta cultura islámica que vendría a ser totalmente un grupo contrario a la ideología cristiana de Europa Occidental. Por lo tanto, esto generó un bloqueo económico e impedía, dificultaba el paso de la mercancía comercial entre la lejana China, Medio Oriente y Europa. Entonces, Portugal, Castilla y Aragón, que eran dentro de su economía, el comercio era uno de los principales factores económicos, pues buscaron alternativas. Portugal, por ejemplo, se hizo a la mar y comenzó en lo que es gran parte de las orillas de África a comenzar a fundar algunas colonias para poder extraer materia prima, esclavos, y comenzar a generar su economía comercial. Recordemos que algo que habíamos mencionado es que aquí también la economía feudal, la economía agraria, va en declive y va en ascenso la economía urbana. Y algo de la economía urbana que es muy característica es el mercantilismo. Y el mercantilismo como una nueva forma de pensamiento económico nos está hablando de que la riqueza de estos reinos, de estos grandes reinos, se basará en la acumulación de oro y plata principalmente, pero también otros metales preciosos, piedras preciosas, intercambiando o cambiando materias primas. Por lo tanto, la idea de buscar oro, plata, cobre será algo como muy importante para esta época, ¿vale? Entonces es lo que buscaban. ¿Cómo puedo yo comerciar, generar puntos de comercio si tengo yo un tapón económico en la zona oriental con los otomanos que me impiden poder comerciar? Aragón, si se fijan, comenzó a expandirse hacia el sur de Italia, el reino de Nápoles. Quiso de pronto ir hacia la zona de Grecia, pero no tuvo frutos. Y comenzó a generar colonias: Trípoli, Túnez, Buguía, Argel, Orán, Cerdeña evidentemente, el reino de Nápoles, Palermo en Sicilia. Y ese fue el territorio de la corona de Aragón. Castilla, a diferencia de Aragón, no tenía como muchas posibilidades más que el norte, lo que hoy en día es Marruecos, con una parte en Ceuta, Melilla, Portugal de pronto también la parte norte de Marruecos, las Islas Canarias para Castilla, y de pronto, bueno, hubo una empresa, ¿no? Una empresa se refiere a pues una idea de irse hacia el oriente, porque redescubriendo los conocimientos griegos, los griegos ya sabían que el planeta era tierra, no como en la Edad Media que se pensaba de pronto que era plana, aunque hay personas que hoy en día lo piensan. Bueno, resulta que retomando esos conocimientos, que también gracias a la salida o el exilio de los sabios bizantinos, comienzan a difundirse y también a conocerse gracias a la imprenta, etcétera, y al pensamiento humanista de la época. No olvidemos que ya está el humanismo en Italia, aquí. Comienza a hablarse de la posibilidad de darle la vuelta al globo terráqueo para llegar al extremo oriente, a China, a la India, ¿vale? Entonces se hizo la empresa de quererse irse, la aventura de lanzarse a la mar por parte de un genovés, Cristóbal Colón, quien con dinero de Castilla y Aragón pues se irían hacia el oriente, hacia el poniente, perdón, vamos a ver qué hay. Y en 1492 resulta que descubren islitas, ¿ok? Ya desde antes tenían obviamente las Islas Canarias y una serie de islitas en África. Aquí comienza una controversia, voy a mover la camarita, porque resulta que esos territorios que encontraban en la mar, ¿de quién eran? Entonces, a partir de la Biblia, la Santa Sede, o sea, los estados papales, dice en Mateo 16:18,
Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mateo 4:19, y les digo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Esta idea de las islas se asoció con la idea de la roca donde se edificará la iglesia, de la idea del pescadores de hombres, y entonces tenía la idea de las islas este carácter. Por lo tanto, los estados papales decía que a partir de la Biblia, todos los territorios que descubrían insulares en la mar, pues eran de la iglesia. Así, ¿no? Entonces, la iglesia, bueno, como representante, recordemos que el Papa es representante de lo que se llama como el primer Papa, que sería San Pedro. Pues entonces dicen, las islas vamos a empezar no las va a controlar el Estado papal porque no tiene el poder militar para poder hacerlo, pero Portugal y España, como defensores de la fe cristiana, yo les voy a permitir a ellos que las administren. Y así es como surgen, aquí bueno, dicen las islas eran propiedad de la iglesia, entonces la iglesia podría repartirlos en propiedad, según sus intereses. El primer tratado que surge es el Tratado de Alcacovas, en 1476. Bueno, que esto se pronunciaría como Alcazovas, ¿no? Alcazovas. Espero que sea así. Bueno, el Tratado de Alcazovas genera una línea invisible en la Tierra a partir de los descubrimientos que comenzó a hacer Portugal. ¿Vale? Entonces decía que todos los territorios que comenzara a encontrar Portugal de aquí hacia el sur serían territorios portugueses, y los que se encontraran al norte serían de la corona de Castilla. Por eso es que las Islas Canarias que están aquí terminarían siendo de Castilla y no de Portugal. En cambio, Cabo Verde, una isla, es propiedad de Portugal. Sin embargo, esta línea pronto sería rebasada, porque resulta que en 1493, un año después de que Cristóbal Colón había llegado a la isla de la Española, hoy República Dominicana, en ese entonces no se entendía que habían descubierto un nuevo continente. Vieron gente diferente que pensaron que eran las Indias, o sea que habían llegado a esta región. Entonces, pues ellos pensaron que habían llegado a islas que no eran de nadie, que no había nada. Y entonces ahí comenzaron los problemas entre Portugal y la corona de Castilla. Y es ahí cuando entonces el Papa Alejandro VI, mejor conocido como Rodrigo Borgia, que era un papa nacido en la corona de Aragón, o sea, pues evidentemente amigo íntimo de los reyes, decide generar la bula intercaetera de 1493, que la propone el Papa Alejandro VI, y entonces dice que, me parece a 100 leguas, no recuerdo bien la distancia, de Cabo Verde hacia el poniente, habría una línea imaginaria, y entonces todo lo que estuviera de esta línea hacia el oriente sería para Portugal, y todo lo que estuviera de esa línea hacia el occidente o poniente sería para la corona de Castilla. Y pues resulta que pues como que se llevó el premio mayor la corona de Castilla. Si se fijan, esa línea de la bula intercaetera pues no toca nada de América. Nadie se alarmó en un principio porque nadie había encontrado más allá de las Antillas. Hoy sabemos que es el Caribe. Resulta que poco a poco las exploraciones resultan que van descubriendo otros territorios y de pronto dice, oye, espérame, creo que tenemos que arreglar esto. Y entonces surge el Tratado de Tordesillas entre Portugal y entre España, ya no con el Papa. Y entre ellos, en 1494, 2 años después del descubrimiento de América, este meridiano de Tordesillas surge y pasa lo mismo que con la bula intercaetera. Todos los territorios que estén al oriente
serán para Portugal. Por eso es que todo esto que hoy en día es parte de Brasil, pues es de Portugal. Y todo lo que esté de esta línea hacia el occidente será para España. Nunca se imaginó ni España ni Portugal que existiera todo eso al oriente, perdón, al occidente del meridiano de Tordesillas. Nunca se lo imaginaron. De hecho, era el siglo XVI, todavía no tenían bien entendido hasta dónde llegaba el territorio. Era un monstruo de territorio. Fíjense el tamaño del territorio, ¿vale? Entonces, bajo este esquema, pues prácticamente todo lo que descubrían también por estos territorios, se supondría que terminaría siendo parte del dominio español. Aunque bien sabemos que no fue así. Esto ni fue español, ni esto fue español. Lo que terminó siendo español, curiosamente, fue Filipinas. Y por ahí una que otra islita, ¿no? Pero eso era en lo teórico. En la práctica no llegaron a tener evidentemente ese control. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? En la Nueva España, el rey español era, gracias a la iglesia, porque la iglesia lo permitió, era el propietario absoluto. Mediante su autorización, esta la derivaba a propiedad a particulares. O sea, yo te dejo construir si yo te doy el permiso. Yo te dejo cultivar si yo te doy el permiso. ¿Vale? Siguiendo este esquema y esta lógica, vamos a tener las dos primeras fundaciones en Hispania. Hispánicas. Sería, por parte de la Corona de Castilla, sería la Isabela, en la isla conocida como la Española. La Isabela es una pequeña ciudad que hoy en día es un sitio arqueológico al norte de lo que hoy es Haití. Dirán, pero ¿cómo si Haití hablan francés y toda esa isla de la Española? Pues ¿qué pasó? Resulta que una vez allá por 1520 la isla comenzó a perder interés por parte de España, porque desde Cuba y los demás territorios encontrados en Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica, pues comenzaron a encontrar grandes yacimientos de oro y plata. Entonces la isla, que no se caracterizaba por eso, dejó de ser importante o relevante para España, y entonces los filibusteros y los bucaneros, piratas, comenzaban a tener un control muy importante en las Antillas. Eso de la Isla Tortuga, por ejemplo, sí existía, sí existe la Isla Tortuga de Piratas del Caribe. Comenzaron a tener ahí muchos, pues, a habitar la zona, muchos piratas franceses, y terminó más adelante, en torno al siglo XVII, a ser un protectorado francés, y bueno, pues terminó siendo un territorio francés. De ahí Haití, ¿vale? Bueno. En cambio, por la corona portuguesa tendremos a São Vicente, en Brasil, en el año de 1532. O sea, muchos años después del primer asentamiento de Castilla, donde viene el castellano, ¿ok? De Castilla, en 1493. Es importante señalar que las primeras fundaciones eran procesos urbanos similares, con una legislación homogénea y unas costumbres muy arraigadas. ¿A qué? Pues a lo que conocían en la metrópoli. Así se va a comenzar a identificar a el territorio original donde ellos venían. Fueron moldeados, sin embargo, por las condiciones adversas del entorno y el sitio. Ya después platicaremos de ellos, pero imagínense llegar con sus armaduras, sus barbas, sus caballos. Evidentemente no todos llegaban con caballos y armas sofisticadas, pero sí acostumbrados a un clima y a una flora y a una fauna característica, y de pronto llegar a un lugar tropical, algún lugar como el Caribe. Eso seguramente fue un choque muy, muy fuerte para estas personas. Hay que entender que la idea del hombre europeo, porque los primeros que llegaron fueron varones, y ya después la corona dijo, a ver, se van a ir a América, se llevan a la familia. Nada de que andar de loquitos y que se andan allá, no, se llevan a la familia. Ahorita platicamos ello. Entonces América se comenzó a entender como un complemento económico para la gente que vivía en Iberia. Se entendió que América era sinónimo a riquezas, y entonces muchos aventureros pues se hicieron a la mar para llegar acá, pero bueno, se encontraron que era muchos territorios tropicales, accidentes geográficos que ni se imaginaban, amplias distancias, lo cual debilitaba su marcha y su sometimiento, su exploración.
una exótica flora y fauna, y evidentemente aquí también pondríamos hambre, enfermedad, y mucha gente se murió, ¿no? Y hablamos de estos europeos que llegaron. Esta es la reconstrucción gráfica y los vestigios de la Isabela, el primer asentamiento hispano insular en América, o sea, en un territorio isleño. Podemos ver lo que se consideraba como un asentamiento más que urbano, un asentamiento más rural, como a manera de una especie de castro. Castro es más un asentamiento militar, ¿no? Un foco de control. Y vemos construcciones muy perecederas, que evidentemente por un huracán y elementos climáticos del bello Caribe, pues esas construcciones no aguantaron mucho tiempo. Y al día de hoy pues nada más quedan vestigios, algunas trazas y se acabó, ¿vale? Es muy importante entender la mentalidad fundadora. Estas personas que llegaron al territorio americano tenían una mentalidad expansionista, con esta inercia colonizadora de Portugal y el territorio que se conocerá más adelante como España, Iberia, tanto de Aragón como de Castilla. La gente que vino acá principalmente era de Castilla, de Extremadura. Entonces eran castellanos los que llegaron aquí. Quienes llegaron a la Nueva España, bueno, antes de la Nueva España, Mesoamérica, pues los castellanos, ¿vale? Bien, tenían esta idea de conquistar, de expandirse, buscando también nuevos recursos naturales, nuevos yacimientos de oro y plata. Tenían una mentalidad muy arraigada al cristianismo. Ellos se creían defensores de la fe cristiana, la cual consideraban una fe única, pensamiento verdadero y válido. No había otra forma de pensar para ellos. Entonces existía una tradición cristiana feudal y un sistema burgués que vendrían evidentemente a querer aquí instaurar. Creían que estaban inmersos en una lucha entre el bien y el mal. Ellos creían que ellos eran representantes del bien, y todo aquello como los templos paganos tenían que destruirse porque eso era cosa del demonio. América fue visto como un continente sin población y cultura. Sabemos que no era cierto. Había mucha gente y existían grandes desarrollos culturales, complejos arquitectónicos. Simplemente México Tenochtitlan, cuando llegaron y vieron esa enorme ciudad que era mucho más grande que Sevilla, pues de pronto no lo podían aceptar y prefirieron decir que no existía nada. Entonces la gente que estaba en Europa y que les llegaban las noticias de la gente, de los aventureros, se les llamaba también adelantados, de los conquistadores que estaban en este territorio, pues pensaron que evidentemente habían llegado a un lugar donde no había nada, que era una enorme isla, o un montón de islas, y decían, no, pues hay que someterlo, ¿no? Hay que comenzar a extraer todo lo que se pueda de esos territorios, porque era la mentalidad también económica, el mercantilismo. Las culturas encontradas fueron negadas y destruidas, evitando investigarlas. Si encontraban una cultura, de pronto la destruían y ¿dónde está? ¿Quién sabe? ¿Cuál cultura? Yo no me acuerdo, no existía. No podían entender que existía de pronto cierta sofisticación. Claro, evidentemente con cierta diferencia en armas, en vestuario, en idioma, en creencias, mientras unos eran monoteístas y otros eran politeístas. Unos ya tenían caballos, los otros no conocían más que los guajolotes y el xoloitzcuintle o las llamas, ¿no? En la parte de Sudamérica, etcétera, ¿no? Entonces sí fueron choques, mientras que unos conocían el trigo, otros conocían el maíz, unos conocían la rueda y otros sí las ruedas, pero nada más para joyas, etcétera, ¿me explico? Entonces sí fue un choque muy importante y que ellos también lo quisieron negar, decir esto no puede ser mejor que lo de nosotros, mejor decimos que no existió, o que eran unas personitas por ahí que ya las controlamos, ¿vale? Las culturas, eso ya lo leí. El fundador es muy importante, busca siempre rodearse de todo aquello que le recordara su tierra de origen. Buscaba instaurar un sistema político administrativo ibérico, una forma de vida religiosa y civil, a la cual estaba acostumbrada, y los estilos arquitectónicos que él veía, que él conocía, y aunque no fuera arquitecto, aunque no fuera artista, decía, pues allá donde yo vivo, las cosas se hacen así, entonces pues las voy a hacer aquí también así. No sé cómo no sé por qué, ni cómo lo debo de hacer, pero así debe de ser, ¿vale? Y entonces surgen regiones y ciudades con nombres de ciudades europeas,
anteponiendo un adjetivo de nuevo o un santo patrono a un nombre indígena. San Gabriel Cholula. Podríamos tener la Nueva España. Podríamos entender entonces la Nueva Vizcaya, la Nueva Galicia. Y en fin, podríamos poner San Juan de no sé qué y un nombre indígena. Por eso es que así son esos nombres. La Nueva España se llama así porque para ellos se buscaba hacer una nueva España, una España como la que conocían pero en otro territorio. Nuevo Santander, Nueva Vizcaya, Nueva Galicia, fueron territorios. Nueva Galicia, por ejemplo, en Guadalajara, Nuevo Santander, Nuevo León, en la parte norte, etcétera, ¿vale? Hasta aquí vamos a dejar esta primera parte del video y en breve continuamos. Gracias.